Hoy publica el expresidente Ernesto Zedillo un artículo en el diario El País. Publicó el fin de semana uno en el Financial Times. Yo no me acuerdo si era el Financial Times o el Economist. Pero, ¿qué dice? Dice artículo, dice: la inmensa regresión democrática en México, el sórdido legado de López Obrador. Asegura que nunca sabremos cuál habría sido el futuro de México si el 2 de junio no hubiera sido una elección de Estado. Que López Obrador violó sistemáticamente la ley, violó las reglas, no jugó con las condiciones limpias y justas. Y ahora que llegó Claudia Sheinbaum, México está en una bifurcación de la historia. Si ella va a ser presidenta de una nación democrática o simplemente será el rostro de una tiranía. Y que hasta ahora, ni en campaña, ni en lo dicho ayer, se ve un indicio de optar por el camino de la democracia. Se ve continuidad y la construcción de lo que le faltó a López Obrador. Dice que el gobierno será clientelista, que se van a cooptar voluntades, que habrá aliados empresariales y que van a usar los medios de comunicación y las redes sociales para la propagación de su mensaje de propaganda. Entonces lo que dice el expresidente de México, Ernesto Zedillo. En el Zócalo hubo ayer por la tarde acto, dio sus 100 compromisos, que es lo mismo que López Obrador hizo cuando tomó posesión. Primero estuvo por la mañana en la Cámara de Diputados y por la tarde en el Zócalo. Lo mismo hizo Claudia Sheinbaum, fue al Zócalo y a lo mismo que López Obrador hace 6 años, que es a dar estos 100 puntos. Repitió 26 de López Obrador: las mañaneras, la austeridad, lo que dice de la libertad de expresión, vamos a ver si lo cumple, los programas sociales, lo del salario mínimo, lo de Ayotzinapa, la CFE, la memoria histórica, el interoceánico, el Tren Maya. De lo nuevo, que ha sido un acento muy particular de ella, ha hecho mucho acento en los temas de digitalización, de tecnología y de medio ambiente. O sea, sí se nota que hay varias propuestas orientadas a ese tema. Destaco 3 asuntos que me parecen muy relevantes, que podrían, ya saben, ¿no?, tratando de buscar ahí las manzanitas en el árbol seco. Ahí voy. 1. Regresan las escuelas de tiempo completo. Obviamente no dice la doctora Sheinbaum: fue una torpeza de López Obrador haberlas quitado porque generó un daño a las mamás. No. Nada más, y ni siquiera les llaman escuelas de tiempo completo, les va a llamar escuelas con horario extendido, pero es lo mismo. 2. No dice: fue un fracaso eso de la megafarmacia, nada más surte 5 recetas al día. No. Pero ya no habla de la megafarmacia, habla de muchísimos proyectos del López Obrador. De la megafarmacia no habla, y por el contrario dice que al lado de las sucursales del Banco de Bienestar quiere poner farmacias para distribuir las medicinas. Entonces, de alguna manera, sin agraviar a López Obrador, pues está desapareciendo el tema de la megafarmacia. No sé si la vaya a desaparecer en sí, pero si no desaparece no pasa nada, porque de todas maneras es un elefante blanco, ¿no? Y va a hacer eso. Y 3, el tema de las energías limpias, ¿no? Que es un tema muy presente en su discurso: autos eléctricos, inversiones en energías limpias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, también de pronto escuchas cosas como que no va a regresar el avión presidencial, ¿no? Que fue el distractor favorito, ¿no? Que no va a regresar el Estado Mayor Presidencial, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos analizando poco a poco. Se empieza a conformar la idea de quién es y cómo va a gobernar y cuál va a ser el discurso, la narrativa. Ojo, lo más importante no son ni los símbolos ni las palabras, lo más importante son los hechos. Y esos tardan un poquito más en verse, ¿no? Las acciones concretas. Porque hasta ahora, pues, símbolos, discursos, palabras, declaraciones, planes, propuestas, que no se empiezan a dibujar, pero vamos a esperar los hechos. Los datos financieros con la llegada de Claudia Sheinbaum. Vamos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO y es comentarista financiera de este programa. Valeria, adelante. Hola Carlos, muy buenas tardes. Pues yo creo que uno de los datos que más se anticipaba, sobre todo dado que ayer fue un feriado, un festivo bancario, era el tipo de cambio. El tipo de
cambio se ha apreciado del inicio de las operaciones hoy por la mañana, por la madrugada, hasta ahorita. Más o menos está cotizando en 19 pesos con 43 centavos. Ya, Carlos, no nos acordamos del 17, bueno, del 16 ya quedó muy atrás. Ya una semana antes de las elecciones era 16.70, ¿no? Exacto, entonces de repente nos acostumbramos. Y eso se apellida reforma judicial de Claudia Sheinbaum y López Obrador, eso es indudable, ¿no? Totalmente, entonces de repente nos acostumbramos ya al nuevo nivel, entonces ya estamos hablando entre 19 y 20, ¿no? Ya la conversación cambió del 17, 18, ahorita ya estamos entre el 19 y el 20, 19 pesos con 43 centavos. Es bien difícil saber si es porque el mercado está muy contento con la toma de protesta o con el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum, o más bien porque el dólar se debilitó frente a otras divisas. Eso de repente pues es más complicado verlo, aunque es algo que por supuesto está sucediendo en este momento. El dólar se ha depreciado el día de hoy porque están estimando ya pues más recortes a la tasa de interés por parte de la Fed. Entonces eso desde luego juega un papel. Sí tenemos también hoy la encuesta de expectativas del sector privado que saca Banco de México, y bueno, lo que nos dice esta encuesta de expectativas es que se recorta otra vez la expectativa de crecimiento del PIB. Pasamos de 1.57, que ya era bajo, Carlos, y ahora pasamos a 1.45, y yo sigo pensando en dónde quedó ese 2% del que nos quejábamos, porque si estamos creciendo al 1.45 en pleno nearshoring, con tipo de cambio apreciado, si estamos hablando de año electoral, pues ¿dónde se fue todo este momentum? ¿Dónde se fue? Porque el crecimiento, desde luego, no lo va a capturar. La inflación se estima cerrar el año a 4.48, es un dato que mejora relativamente, y se espera cerrar el año en 19 pesos con 70 centavos de tipo de cambio. Carlos, hay varias notas, ya mencionabas tú algunas en la prensa internacional. Creo que hay algunas sí son optimistas en el sentido de que le dan a la nueva presidenta el beneficio de la duda, se reconoce, pues es el primer día, es un cambio histórico, llega la primera mujer, pero no dejan de señalar los temas con los que se va a enfrentar. Y uno de los temas con los que se va a enfrentar la presidenta, y así lo menciona en particular la nota del Financial Times, por ejemplo, es la continuidad, el legado que le deja el presidente López Obrador, el expresidente López Obrador, pero no lo dice como en un contexto positivo, como diciendo, le están heredando un déficit fiscal muy importante, el mayor desde los años 80, y aunque ella promete ser fiscalmente responsable, pues no sabemos cómo lo va a lograr, porque para ser fiscalmente responsable tiene que hacer recortes muy importantes en el gasto. Y después de lo que oímos ayer, Carlos, con estas 100 promesas que pues una tras otra era más gasto, yo no sé dónde va a recortar si al mismo tiempo quiere ser responsable. Entonces, desde luego sí, le dan este beneficio de la duda, este toque optimista, pero dice, los riesgos y los desafíos económicos y fiscales están ahí, poniendo el énfasis también en la parte de energía, reconociendo que simplemente el modelo energético que tenemos no está funcionando, y más allá de, desde luego, tenernos que enfocar en energías renovables, pues si no se presenta o si no se plantea la participación del sector privado y se piensa que solo va a ser un control estatal, pues esto va a estar mucho más complicado de lo que se vislumbra, porque claramente recursos, Carlos, ahorita no hay, fiscalmente no hay, y el entorno de bajo crecimiento y de seguridad están complicando el panorama. Muchísimas gracias, Valeria. Gusto saludarte. Igualmente, hasta luego, Carlos. Hasta luego.